carta del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Y le voy a invitar a que... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo... Pues son muchos capítulos, pero los vamos a leer para la gloria de Dios. Amén. ¿Quiere leer la palabra de Dios? Hay una regla en muchas iglesias que en esta iglesia no la seguimos y debería de ser, porque se supone que todos estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Se supone que todos estamos leyendo la Biblia. Bueno, esa es la suposición, ¿verdad? Esa es la suposición. Todo el cristiano debe estar leyendo su Biblia. Amén. Pero no todos la están leyendo. ¿Cuántos no están leyendo su Biblia? Los sinceros dicen, yo no estoy leyendo mi Biblia. Levanten su mano. No la están leyendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios también ve la sinceridad del corazón. Amén. Pero en esta noche vamos a leer la palabra de Dios. 12, 13, 14 y 15. Gloria a Dios. Amén. Romanos 12, 13, 14 y 15. Amén. Sí, capítulos, ¿verdad? Capítulos. Amén. Capítulos. No, capítulos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de... Siéntense, por favor. Ya nos predicó el apóstol Pablo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos escucharon la predicación del apóstol Pablo? No todos la escucharon, ¿verdad? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es leer y otra cosa es entender. ¿Cuántos comprendieron lo que la palabra de Dios dice? Gloria a Dios. Muy poquitos, nada más 2 levantaron la mano. Yo solamente comprendí. Bueno, con eso es suficiente. ¿Sabe usted? Con uno es suficiente. De todos los que escuchan el Evangelio, con uno que escuche y comprenda es más que suficiente. Aleluya. La Biblia dice que por uno que se arrepiente, el reino de los cielos hace una fiesta tremenda. Pero en esta noche estamos gente entendida que ha comprendido el mensaje de Dios. Aleluya. Solo le voy a pedir que esté pendiente con su Biblia, Romanos 12, 13, 14 y 15, que acabamos de leer, para que usted corrobore, porque quizás leímos así, pero no alcanzamos a ver todo el panorama, ¿verdad? Es como cuando nos ponen un plano, o 3 planos. ¿Cuántos planos son? Está el plano arquitectónico, ¿verdad? Luego está el plano estructural y luego hay un plano hidráulico. Si ve usted el plano hidráulico, ¿le entiende? ¿Alguien le entiende los planos? Es un plano hidráulico. ¿Quién sabe qué estás hablando? Es un plano estructural. Pues igual, quién sabe. O es un plano arquitectónico. Ay, sí, ya se ve mejor porque ya vemos la fachada, ya vemos dónde va a ir alguna recámara, dónde va a ir, ya vemos mejor, ¿verdad? Ya más o menos nos damos cuenta. Así es a veces la palabra de Dios. Pero en estos pasajes nos habla de la soberanía de Dios. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Dios es soberano por sobre todas las naciones. Y lo acabamos de leer. Por lo tanto, confesamos que toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre Celestial, para declarar la soberanía de Dios. El día martes nos visitaba un varón, ¿cómo se llamaba? El varón, no recuerdo ahorita, lo traía ahorita en mente, pero se me acaba de escapar.
y yo le decía, varón, cuando terminamos, ¿qué te pareció? Muy bien, porque se ve que aquí hablan de Dios y todo lo que dicen es acerca de Dios y todo lo que están hablando es acerca de Dios. Bueno, no tenemos otra intención aquí más que hablar, más que glorificar y exaltar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. La soberanía divina, ¿cuántos creen que Dios es soberano? ¿Y cuántos reconocen la soberanía de Dios en su vida? Si usted lee el versículo 1 y 2 de Romanos, el versículo 1 y 2 del capítulo 12, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Normalmente, y fíjense que ya estamos comenzando el segundo mes de este año, y muchos todavía no han comprendido cuál es la voluntad de Dios para su vida este año. ¿Ya comprendió usted cuál es la voluntad de Dios para su vida este año? Muy poquitos. No, hermano, todavía no sabemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos que nosotros acabamos de leer, dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se conformen, fíjese, no se conformen a este siglo. ¿Qué es conformarse a este siglo? Muchos están esperando nuevas elecciones en muchos estados. Este año tocan muchas elecciones. Ahora sí, este gobernador, no se conformen a eso. Renovaos, dice, por medio de la renovación de vuestro. Renueven su entendimiento. Aleluya. ¿Sabe cuál es el éxito de muchas empresas? Cambiar su forma de pensar. Cambiar su forma estructural, cambiar su forma estructural en cuanto a las personas que están ahí. Cuando se dan cuenta dicen: no, pues tenemos que hacer un cambio radical. ¿No ha pensado usted hacer un cambio? La palabra de Dios se lo dice. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya. Y dice: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que tú puedas comprobar la voluntad de Dios, tienes que cambiar la estructura de tus pensamientos. Tienes que cambiar la estructura de tu forma de pensar. Si no cambias tu forma de pensar, va a acabar el 2016, va a venir el 2017, si Cristo no ha venido, y tú todavía no has comprobado cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios? A ver, los que quieran, levanten su mano. ¿Cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios? Bueno, son dos cosas. Primero, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea su culto racional. Aleluya. Y en segundo lugar, tiene que cambiar su forma de pensar. Renuévese, ¿sí? Renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que pueda comprobar. ¿Sabe qué es una comprobación? ¿No? Yo estaba viendo un documental donde llegan a comprar un predio grandísimo porque iban a sacar oro, iban a sacar el metal precioso que es el oro, y ellos desde la superficie empiezan a ver cómo está. Bueno, ya vimos que sí puede haber oro aquí. Encontramos unas pequeñísimas pepitas de oro, pero vamos a empezar a escarbar para comprobar. Y empiezan a escarbar y empiezan a ver las capas de tierra que hay, hasta que llegan donde hay una especie de grava especial, y cuando tocan esa grava dicen: acabamos de encontrar oro, esta es una mina suficiente de oro. Y empiezan a escarbar, a veces escarban hasta 7, 8, 9 metros de profundidad, y encuentran la capa donde está la grava, y en esa grava ahí viene el oro, y comprueban que hay oro. ¿Y qué creen que hacen? Se ponen contentos, comprueban que efectivamente eso es real. ¿Usted ha comprobado que Cristo es real? Porque si no lo ha comprobado, usted está perdiendo el tiempo, porque usted está esperando al de al lado. Si sana, creo. Si le va bien, yo creo. No, compruébelo en usted mismo, en su propia vida, aleluya, en su propia familia, en su propio cuerpo, en su propia mente. Por eso dice: transformen su forma de pensar. No estés esperando que el hermano, no estés esperando que el pastor. Tú transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que por medio de eso tú puedas comprobar, tú mismo vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios,
agradable y perfecta para tu vida. Aleluya. Dios tiene un plan para ti y esa es la soberanía de Dios sobre tu vida, sobre la individualidad de tus pensamientos, sobre la individualidad de tus decisiones, sobre la individualidad de tus deseos. Dios quiere ser el Rey soberano, pero tú tienes que comprobarlo. Si no lo compruebas, a los niños les enseñan comprobación de matemáticas, ¿sí, verdad? Hacen una suma, a ver, ahora hazme la comprobación de que estás bien. Hacen una multiplicación, o ya no les enseñan eso, ya puras sumadoras, ¿verdad? Antes a nosotros nos enseñaban, a ver, hiciste una multiplicación, tanto por tanto sale tanto. A ver, ahora compruébame de que así es efectivamente. Y hacíamos la comprobación, ¿verdad? ¿A cuánto les tocó eso? Todavía les tocó, ¿verdad? Ahora los niños yo creo que ya no. Pero usted puede comprobar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero tiene que renovar su entendimiento. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, la soberanía de Dios, porque nos habla también para la iglesia, en el versículo 13 al 16 del capítulo 12, nos habla y nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes, no sean sabios en su propia opinión, para que se manifieste la soberanía de Dios sobre la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No están convencidos. Tiene que ser principalmente, dice, tiene que compartir para las necesidades de los santos. El apóstol Santiago dice: si tú ves a tu hermano venir a ti con una necesidad, y viene tu hermano con una necesidad, tú sabes, perfectamente sabes que trae una necesidad tu hermano, y tú solamente le das una palmada y le dices: hermano, que Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios te bendiga, y lo dejas ir con esa necesidad a tu hermano, ¿sabes qué? Estás cometiendo un grave pecado. Dios te lo va a tomar en cuenta. Y dice: provean, compartan para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Cuántos son hospitalarios? ¿Cuántos son hospitalarios? Oye, hermano, ¿qué le pasa? ¿Dejar mi cama? No, hombre, ¿qué le pasa? Pues, si con trabajos trabajé todo un año para comprarme un Silly y usted quiere que le deje en mi cama y algo. No, ¿cómo cree? Hay que ser hospedadores. Aleluya. No, que no están seguros. Pero es lo que está pidiendo para que la soberanía de Dios se manifieste en la vida de la iglesia. Fíjese que son cosas bien sencillas. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos que muchos hospedaron ángeles sin siquiera saberlo. No sabían, pero ellos estaban hospedando ángeles. Aleluya. Entonces quiere decir que seamos hospedadores. Dice, ser hospitalarios, practicando la hospitalidad. Bueno, no le vas a dejar tu cama, pero ¿puedes ser hospitalario? ¿Qué es hospitalario? Abrir las puertas. Venga, hermano, vamos a hacer un culto en mi casa. ¿Cuántos lo han hecho? Nada más la hermana se fue. ¿Cuántos han abierto así la puerta de su casa? Hermanos, vengan, vamos a hacer un culto en mi casa. ¿Qué le parece? Para practicar la hospitalidad. Eso es cuestión también de práctica. Cuando usted termina, o cuando un muchacho, quien quiera que sea, termina su universidad o su carrera, ¿creen que así lo dejan? ¿Lo mandan a qué? A prácticas. ¿O no los mandan a prácticas? Ah, ya soy licenciado, ahora sí ya me las sé de todas, me paro en el juzgado y hasta el juez me tiene que hacer caso. ¿Sí es así? ¿Verdad que no? Los ingenieros, todos tienen que hacer ¿una qué? Una práctica, un servicio. ¿Y dónde creen que son las prácticas? ¿En dónde? Desde abajo. El ingeniero nos platica cuando dice: ya me gradué, soy un ingeniero, y llego a tu práctica, a ver, vente, y llego, soy ingeniero, vengo a mi práctica. Agárrate ese pico y esa pala. ¿Pero cómo soy ingeniero? Vente, vamos. Tienes que empezar ¿a qué? A practicar lo que aprendiste. No puedes llegar luego a decir. Por eso dice: no tengan un más alto concepto de sí que el que deben tener. Aleluya. El que diga:
yo llevo 30 años en el Evangelio, ¿qué me puede enseñar ese hermano que apenas lleva un año? Ese es tener un alto concepto de ti que el que se debe de tener. ¿Y cómo empezamos? Con la hospitalidad. Amén. Abrir las puertas, decir, hermano, sea bienvenido, véngase, vamos a tomarnos un café en la casa. El hermano Benjamín siempre usa ese ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un sobrecito de café? 5 pesos, 10 pesos. ¿Cuánto cuesta medio kilo de azúcar? ¿Cuánto cuestan unas galletas Marías? Y ya puede usted compartir, pero tiene que practicar ¿la qué? La hospitalidad. En la iglesia de Dios se tiene que manifestar la soberanía de Dios. Aleluya. Bendigan a los que os los persiguen, bendigan y no maldigan. No, pero es mi cobrador, hermano, le debo, y todos los días va ahí y me dice, me debes. ¿Cuántos son perseguidos por los cobradores? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, hermano, por eso creo que le voy a estar diciendo a Dios que los bendiga. Si me anda persiguiendo porque quiere billetes, pues también bendígalo en el nombre de Jesús. Bendigan a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Aleluya. ¿Quiere usted que la soberanía de Dios se manifieste en esta iglesia? Tiene usted que tomar en cuenta lo que dice Romanos 12 del 13 al 16. Y no sea sabio en su propia opinión. ¿Cuántos son sabios en su propia opinión? ¿No hay sabios en su propia opinión aquí? ¿No? Hermanos, ¿sí están aquí? ¿Sí hemos llegado así, verdad? No, hermano. ¿Usted qué me puede enseñar? ¿Usted qué me puede decir a mí? ¿Usted me va a enseñar a mí? No, al contrario, venga, le voy a dar clases. No sea sabio en su propia opinión. Aleluya. Y también el libro de Proverbios se lo dice: teme a Dios y apártate del mal. Aleluya. A veces nosotros pensamos que Dios no está actuando en el mundo de los hombres comunes, pero Romanos, todo lo que acabamos de leer, nos dice que sobre todas las cosas está la mano de Dios. Aleluya. Fíjese lo que dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No tomen venganza ustedes mismos, amados míos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos han pensado en tomar venganza? Nada, puros santos hay aquí, ¿verdad? Pura gente santa. Y eso que hoy no pulí la areolita, porque si lo hubiera pulido, hermano, estas luces nos quedarían opacas. Si yo trajera mi areolita bien pulida, hoy no la pulí, hermano, pero si hubiera pulido la areolita ahorita, esa luz nos queda opaca. Mi areolita ahorita los deslumbraría todos, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado en tomar venganza? Gloria a Dios. Por ser sinceros, gloria a Dios por ser sinceros, no porque hayan pensado en tomar venganza. El tomar venganza, la Biblia dice que no es bueno. No paguen a nadie mal por mal. ¿Cómo dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? Si te da una bofetada, ¿qué dice el mundo? Si te da un puntapié, ¿qué dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? ¿Se dejan? Dale una bofetada a alguien a ver qué te dice. Pues se la regresan y doble y se desquitan porque se desquitan. Si le llegaras a dar un puntapié a alguien, ¿qué cree que hace? ¿Qué te dice? No te preocupes, no pasa nada. Si quieres, aquí está mi otra espinilla, dame otro, ¿verdad? ¿Y qué dice Cristo? Si te pegan en una mejilla, una otra. Si te piden tu capa, dales también la camisa. Y si tu enemigo te dice, ve conmigo una milla, no vayas a esconder una milla, acompáñalo 2 millas. Fíjese lo que ordena Dios. Aleluya. Porque dice, tú vas a amontonar ascuas de fuego. ¿Qué son las ascuas de fuego? Pues vas a amontonar sobre su cabeza vergüenza, porque él se va a empezar a avergonzar. Yo me quería burlar de él, yo lo quería humillar, yo lo quería exhibir, y mira todo lo que está haciendo.
y él va a empezar a sentir vergüenza en su corazón. Y eso no es porque usted sea muy bueno, sino porque el Espíritu de Dios es el que va a empezar a trabajar. Y aparte de eso, el Señor dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Aleluya. Tenemos un Dios que toma venganza de nuestros agravios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí escuchaste, Moisés? Tenemos un Dios que toma la venganza de nuestros agravios. Si alguien te ha agraviado a ti, si alguien te ha querido avergonzar, si alguien te ha querido humillar, Marcos, Séfora, si alguien les ha querido hacer daño, tengan en cuenta que hay un Dios que toma en cuenta nuestros agravios. Aleluya. Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Es bueno que oremos por venganza? No, de ninguna manera. No es bueno que nosotros oremos por la venganza, porque Dios está viendo todas las cosas desde lo alto. Aleluya. Y dice el libro, la misma carta a los romanos, que Dios es el que pesa las acciones. Aleluya. Alguien en semanas anteriores se quería burlar de nosotros, y así lo percibimos, ¿verdad, Benjamín? Cuando nos dijeron de nuestro sueldo: les vamos a quitar sueldo. Señor, estamos confiando en ti. Amén. Fue nuestra expresión, no dijimos nada. Y alguien dijo: no es bueno esto, porque es... No tengan. Alguien me dijo que les quitara sueldo pero no me quedo tranquilo, no me siento bien, no me siento en paz, no me siento que Dios me está viendo directamente y me está diciendo: les estás robando. Aquí está su sueldo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero tenemos el Dios que venga a nuestros agravios. Él toma venganza por nuestros agravios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solamente humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Aleluya. Dice el verso 18: si es posible, cuando dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. El 19: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y en el mundo es todo lo contrario. Un bien con un mal se paga, dicen en el mundo. ¿No dicen así? Y un mal con un mal se paga en el mundo. En el mundo no existe la bondad, pero sobre todas esas cosas existe la soberanía de Dios. Y a nosotros nos manda y nos dice: ustedes deben ser luminares en el mundo, dice el apóstol Pedro. Por eso somos enviados nosotros al mundo, para ser luminares de la gloria de Dios. Aleluya. La soberanía de Dios, Él, si usted lo puede ver, Él gobierna aún sobre... No sé si supieron en estas fechas, y el día, no recuerdo si fue el día viernes o el día sábado, salió el desplegado oficial de como 100 y tantas personas que van a ser los nuevos constituyentes para armar la nueva reforma política de la Ciudad de México. ¿Sí saben que ya no es Distrito Federal? ¿Sí saben? ¿Cuántos saben que ya no es Distrito Federal? Muy poquito, bueno, la mayoría ya. Los demás que no sepan, ya no, la Ciudad de México ahora es Ciudad de México, ya no es Distrito Federal. Ya se acabó lo del Distrito Federal. Muy pronto aquí va a ser un municipio, pero bueno. Y acaban de hacer un desplegado de todos los constituyentes, todas las personas de renombre político, social, cultural, religioso, económico, de todos los ámbitos, que van a transformar esta nueva entidad y que van a hacer una nueva constitución y que van a armar una nueva carta magna para la Ciudad de México, con todos los derechos, con todas las obligaciones para todos los ciudadanos. Pero hay una variedad tremenda y muchos no están de acuerdo, porque hay grupos de presión muy fuerte, como los que dirigen los homosexuales, las lesbianas, como los que dirigen los grupos disidentes, los grupos extremistas, los grupos que son radicales. Dicen: esos no queremos que ni siquiera, pero ahí están. ¿Pero qué cree? Aún sobre todo eso, Dios está gobernando, y Él es el soberano. Amén. Al soberano de los pueblos, dice el canto, al soberano de todas las naciones,
sea la honra, la gloria y el poder. Y a nosotros nos manda una cosa: sométanse a sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fíjese, no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero yo no voté por el PRD, yo no voté por Morena, eso no importa. Las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Aleluya. Muchas veces me decía una persona en la mañana que me encontraba, decía: es que no inventes, dice, ya tiene no sé cuánto, ya tiene muchísimos años que no ponían ley seca en un solo poblado. Y el día, pues el hermano Samuel, que decía el señor Benigno Quesada el día viernes, ¿verdad? Que estuvo contigo. Tu hermano está cerrando todas las pulquerías, todas las cervecerías. El licenciado Tomás Noguerón Sánchez es un siervo de Dios, aleluya, y es el director general de Jurídico y de Gobierno de la delegación Tláhuac. Y él nos decía: hermano, si Dios me ha puesto en este lugar de gobierno, y llegaban y lo entrevistaban, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué estás dejando que la gente ande tomando en la calle? Porque es reírme. Yo voy a ir a la fuente donde está el mal. Y empezó a cerrar tiendas, y empezó a cerrar oxxos, y empezó a cerrar lugares donde se proveía la gente de vino. Ley seca para toda esta comunidad, porque van a hacer su fiesta, pero no queremos problemas. Y venía este señor, es un representante de artistas de Televisa, y decía: tu hermano está cerrando todas estas cosas, tu hermano está haciendo esto, tu hermano y no tarda en que lo tumben. No, todas las autoridades que están puestas de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ore mucho por el hermano Tomás Noguerón. Amén, es un siervo de Dios, él nos daba su testimonio. Dice: mira, yo antes de esto, yo rechacé todo esto, pero fue de Dios, porque yo inclusive ya había renunciado al pastorado y pedí mi carta de renuncia, pero el hermano dijo: no te puedo tomar la carta de renuncia. Y yo iba para diputado, me dice el hermano Noguerón, yo iba para diputado y estaba como plurinominal. Dije: bueno, no me voy a preocupar mucho, porque voten o no voten, yo voy a ser diputado. Bueno, está bien. Pero se vino todo este problema, vino la debacle y muchas cosas, y de repente me dice el delegado que había sido electo: te quiero atrasito de mí, te quiero en la dirección jurídica y de gobierno, pero ahí vas a estar tú, porque eres el único hombre en el que puedo confiar en este momento. Todos los demás están corrompidos. Todas las autoridades que están puestas de parte de Dios, y tenemos que someternos a la autoridad. No está lejano el día en que venga el hermano Noguerón aquí a visitarnos. Él está con esa idea, quiere venir a conocer el predio, y quiere venir a platicar con el siervo de Dios, y quiere estar con nosotros. Un día de estos vamos a platicar con él. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él gobierna, y él está aún sobre el gobierno del Estado, y no se equivoca la palabra de Dios. El trabajo de usted y el mío es doblar nuestras rodillas. Ese es nuestro trabajo. Ya Dios está gobernando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aunque usted no vea, usted puede decir: pues yo sigo ganando lo mismo, gane el color que gane, y venga quien venga, el nombre que sea, yo sigo ganando lo mismo. Sí, pero lo que usted debe ver es que ahorita tiene una hermosa libertad de estar aquí en este lugar. Aleluya. Y glorificar a Dios con todo su corazón. Y en el gobierno del Estado, la soberanía de Dios está por sobre todos ellos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es siervo de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos o los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos los que le deben. ¿Lo escucharon los deudores? ¿No?
Dice el versículo 7, paguen a todos lo que le deben, al que tributo, tributo. A ver, los que no pagan impuestos, ¿quiénes no pagan impuestos? Todos pagan impuestos, ¿verdad? Ya llegó el predio, ya llegó la boleta del agua, no la pagues. Todos deben de pagar los impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y al que le debes billetes, también págale su dinero. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, eso si tú quieres que la soberanía de Dios siga gobernando esta iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 13, 8 al 14 nos habla que también Dios es soberano en el mismo reino de Dios. Dice así, fíjese, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Ya se durmieron, verdad, hermanos? ¿Es ya hora de qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es para el gobierno del reino de Dios. ¿La iglesia es el reino de Dios? ¿La iglesia es el reino de Dios? No. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia solamente es una parte del reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios comienza desde que creó al hombre, desde que hizo toda su creación, y han pasado todas las dispensaciones, y todo eso abarca el reino de Dios. Y todavía faltan muchas cosas más para que el reino de Dios se establezca. Pero la iglesia apenas es parte del reino de Dios. Pero sin embargo la iglesia sí es gobernada totalmente por la autoridad divina, por el poderío y la majestad del Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, hay un juicio que viene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay un juicio que viene. En la vista de ese tribunal, el juicio, es donde vemos también manifestada la soberanía divina. Y el 14 dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y empieza hasta el versículo 23 todo un desglose de ideas sobre un tribunal y sobre un juicio. ¿Has juzgado a los hermanos tú? ¿Quién ha juzgado a los hermanos? Nada más dos hermanos. Todos hemos juzgado a los hermanos. Llegas a la casa del hermano y te das cuenta de algo. ¿Y qué haces? Llegas al templo y al primero que buscas es a tu presidente de sociedad. Hermano, fui a la casa de tal hermano, de tal hermana, y vi esto. Estaban comiendo carne. Y yo ni para frijoles tengo, hermano. Y ellos estaban comiendo carne. Y el hermano no tiene trabajo. Y la hermana no tiene trabajo. Y no tienen dinero. ¿Y cómo le hacen para comer carne? Y yo no puedo comer carne, hermano. No, hermano, eso no es justo. Tengo que comer carne. La carne roja acaba de subir un 25%. Está más cara todavía. Y está elevándose más el precio. Pero empiezan esas cuestiones, esas disputas de juicio. Pero va a haber un solo juicio. ¿Sabe qué va a juzgar Dios? Porque se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, gloria a Dios. Mire, el hermano trae un coche nuevo. Y eso que gana menos que yo, bueno, se sabe administrar mejor que tú. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Que no es tanto lo que ganes, sino cómo administras tu dinero. ¿Sí sabían o no sabían eso? Sí, eso es lo más lógico. Pero nosotros empezamos a meter juicios sobre cosas así. Y empezamos a meter juicios. Ay, mira, la hermana se acaba de comprar unas zapatillas como de 700 pesos.
Y yo fui al tianguis por unos de 50 pesos. ¿Sí hay esas discusiones o no, hermanos? ¿No? Aquí no, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? Dicen los hermanos, los más sinceros dicen, pues sí las hay. Y los otros más diciendo, ¿sí decimos o no decimos? Y otros de plano se ríen. Pero hay un juicio que viene, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el soberano sobre todas esas cosas es Dios. Aleluya. No juzgues a tu hermano porque come carne. Y si tú ves que eso es causa de que tu hermano peque, pues dice el hombre, no comas carne. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Y no se diga si alguien cumple años. Ay, mi pastel estuvo mejor que el de ella. Mi pastel estuvo mejor que el otro del otro hermano. ¿Sí hay esas cosas o no? Dice el apóstol, ¿por qué están juzgando esas cosas ustedes? Ustedes no tienen por qué juzgar. Ay, mire el hermano, siempre trae la misma ropa. Ay, hermano, ¿qué? ¿Sí hay esas cosas o no, hermano? Sí, de verdad que sí. Y son cosas, por eso lea el capítulo 14 de Romanos. Usted léalo en su casa, léalo por favor. Léalo, y todas esas discusiones dice, al final de cuentas, el que juzga es uno y ese es Dios. Aleluya. Ese es el que juzga, es Dios. Aleluya. No hay otra cuestión. El único que juzga es Dios. ¿Quién es el que condena? Si Cristo es el que murió y el que pagó. ¿Quién nos acusará? Si Cristo es el que derramó su sangre preciosa. Aleluya. Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Te pones la misma ropa todos los días? Tú estás en Cristo, no estás condenado. Tú vas a irte a la patria celestial. Aleluya. ¿Tú comes arrocito con frijoles todos los días? Bueno, tú estás salvo por gracia y estás en Cristo Jesús. Tú te vas a ir al reino de los cielos. Estás en la patria celestial. Aleluya. Tú diario comes queso, carnes, pasteles. Gloria a Dios. Estás en la presencia de Dios. Y Dios así te quiere también. Y estás salvado por gracia. Aleluya. Pero necesitamos nosotros ir eliminando esos juicios, porque la soberanía de Dios está sobre nosotros. Y nada más estamos pecando de gratis. ¿Quién te puso por juez? Dice el apóstol. ¿Quién te ha puesto a ti por juez? Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Por lo que come, por lo que viste, porque cómo camina, porque cómo habla. ¿Tú quién eres para juzgar a tu hermano? Si Cristo es el que murió por todos nosotros. Aleluya. Y estamos salvos por la gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A ver, los que estén durmiendo, den gloria a Dios. Gloria, la mayoría están durmiendo, pero den gloria a Dios. Aleluya. Ya nos vamos a ir. Si leen el capítulo 15, porque es todo el capítulo, nos habla de que los que somos fuertes debemos soportar a los que flaquean, soportar las flaquezas de los débiles. ¿Cuántos son impacientes con los débiles? ¿Cuántos son impacientes con los débiles? Mateo Abraham dice, no, yo que los voy a estar soportando, yo que les voy a estar tolerando. ¿Cuántos son impacientes con los débiles? Nada más Mateo Abraham. Dice Mateo Abraham, yo quisiera agarrarlos y darles 2 patadas en el cerebro y que todos les den pamba con picayelo para que puedan caminar, ¿verdad? Algunos sí se lo merecen, pero nos pide a nosotros, nos pide ser ¿qué? Pacientes con los débiles. Aleluya. Ahí va un débil. ¿Cómo dice? Somos soldados. Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos reímos. Aleluya. Si te tomas de mi brazo, tú puedes continuar. Y si en la guerra te han herido, ahí está Él, que te ayude, ¿verdad? Y si en la guerra te han herido y si te caíste, pues a ver quién te ayuda, hermano, porque yo sigo adelante, ¿verdad que no? Si en la guerra te han herido, me ofrezco, aquí estoy yo. Aleluya. Hazme saber. ¿Qué te ha pasado? Hazme saber. Porque a veces paso lo mismo.
Pero si hay esa comunicación, ¿y sabe cuál es ese medio de gracia que Dios nos ha dado para comunicarnos y saber qué es lo que pasa? El testimonio. Pero cuando nos piden el testimonio aquí adelante, un testimonio, hermanos, y hasta parece tianguis. Hermanos, testimonios a 2 por 1, 2 por 1, hermanos. ¿Quién testifica? ¿Quién da más? ¿Quién quiere testificar? ¿Sí o no parece tianguis a veces? Usted tiene obligación de testificar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No es si quiere, es una obligación testificar. Llega el momento de los testimonios y el que está aquí al frente decir, hermano, solamente hay lugar para 3. Porque no hay más tiempo, no hay más espacio. Aunque sí lo hay, pero a veces por los formatos de los cultos, no, ya, vámonos. Pero sí lo hay. Pero tenemos que testificar, porque es un medio de gracia que Dios nos ha dado. Tú no sabes que la prueba que pasaste esta semana y que Dios te dio la victoria, Dios puede utilizar ese testimonio para fortalecer a otro hermano. Aleluya, aleluya. Pero cuando tenemos un más alto concepto de sí que el que debemos de tener, va a voltear a los hermanos por bajo del hombro y va a decir, hermano, sus problemas para mí están de juguete. Tenemos que ser humildes, hermanos. Amén. Ay, no. Si tuvieran las pruebas que yo tengo, Dios no nos da mayores pruebas de las que no podamos soportar nosotros mismos. Aleluya. Dios no nos da pruebas más grandes que las que nosotros no podamos soportar. ¿Tiene hijos? Usted ve a sus hijos, ¿verdad? Del mayor al pequeño. ¿Le da la misma indicación al pequeño que al grande? No. Si le va a dar una indicación de responsabilidad, ¿a quién se va a dirigir? ¿Al más pequeño o al más grande? Al más grande. Y de los más grandes usted busca al más inteligente. Y de los más inteligentes usted busca al más valiente. Este es el que me sirve. Así es Dios con nosotros. Y busca a cada uno de nosotros. Pero tenemos que testificar. Tenemos que testificar. Tenemos que testificar. Tenemos que testificar. Siempre tenemos que testificar. Aleluya. Y si usted ve, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Y usted lo puede seguir leyendo todo el capítulo 15. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Hay homofobia aquí? La vez pasada lo dijimos y dije, sí hay homofobia. Si entran los morenitos, ¿qué decimos? Uy, vamos mejor para acá, ¿verdad? Si entra un homosexual, hay poder. No, Señor, ayuda, ¿verdad? Si entra una lesbiana, ¿qué hacen las hermanas? Se ponen el velo, y si se ponen el velo, se tapan la cara. No le vaya yo a gustar a esa mujer. Si hay homofobia, dice, pero dice la palabra, recibíos los unos a los otros, recibidlos, aleluya. Léanlo, dice el capítulo 15, verso 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo nos recibió Cristo a nosotros? Tal y como somos. Si fueran abiertos nuestros ojos de la fe, si fueran abiertos nuestros ojos de la fe, y viéramos la forma en la que llegamos a Cristo, algunos todos chuecos, tullidos, jorobados, sin un ojo, sin media cabeza. Así llegamos a Cristo, hermanos. Usted no se da cuenta, pero así llegó, su corazón roto, su corazón destrozado, su alma desgarrada. ¿Y qué cree? Cristo lo recibió. Él nos recibió. Así nos recibió. Así también tenemos que recibir nosotros, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso todos los que nos visitan siempre decimos, ustedes son bienvenidos a la casa de Dios.
Han entrado aquí drogadictos, han entrado aquí alcohólicos, ha entrado mucha gente aquí. ¿Y qué creen que les decimos siempre? ¿Qué les decimos? Que Dios les bendiga. Aquí son bienvenidos siempre. Aleluya. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie. Yo creo que ya se quiere ir a dormir. Pero antes de que se vaya a dormir, le voy a hacer un recordatorio. Porque todo lo que nos acaba de decir la palabra de Dios nos habla sobre la soberanía de Dios. Tenemos que reconocer que solo Dios es soberano, que solo Dios es por sobre todas las cosas y que Él está a cargo de todas las cosas. Pareciera que no, pero nosotros no nos damos cuenta, pero Él está obrando poderosamente en todas las cosas. Aleluya. Y usted lo puede ver. Escuchaba la expresión de mi primo Benjamín Tapia y decía, y entré el viernes y me quedé sorprendido de ver que todos los hermanos estaban en la velada. Es la mano de Dios. Amén. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios. Amén. Porque si usted hubiera visto, no hombre, nos invitaron un banquete y había comida de todo. No, venimos al mejor banquete. Estuvimos en la presencia de Dios. Eso habla de que la soberanía de Dios sigue gobernando y sigue rigiendo. Él va tocando cada corazón, Él va tocando cada vida. Me visitaba mi hermana Carmen. ¿Carmen se llama, hermana? ¿Sí? Rufina, mi hermana Rufina me visitaba entre semanas y decía, el viernes vamos a estar aquí. Pues gloria a Dios, Dios mueve los corazones. Y aquí estuvieron mis hermanas. ¿Cómo se sintieron el viernes, hermanas? Bendecidas, ¿verdad? Su hija, el joven, todos llenos de Dios, y el Señor mueve los corazones y el Señor mueve las vidas. Aleluya. ¿Cuántos recibieron bendición el viernes? Ahora, ¿cuántos no recibieron bendición? ¿Usted no recibió bendición? ¿Por qué no vino? No, dijimos de los que vinieron. A ver, de los que vinieron, ¿cuántos recibieron bendición? Gloria a Dios. Todos los que estuvimos aquí recibimos bendición de Dios. Ahora solamente nos resta reconocer la soberanía de Dios y presentarnos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y dejar de juzgar al hermano o a la hermana, de juzgar al pastor, de juzgar al que toca la música. ¿Creen que no me ha juzgado a mí que toca la música? Sí. No, hermano, cantas horrible. Bueno, a mí solo me queda una grande bendición. Qué bueno, hermano, porque no canto para ti. Amén. Yo canto para Dios. Aleluya. Y lo más hermoso es que Dios perfecciona mi alabanza y llega a su presencia perfeccionada. Gloria a Dios. Si alguien quiere tocar, ahí está el instrumento, ahí está el aparato, puede usted tocar para la gloria de Dios. Pero tenemos que reconocer que sobre todos nosotros gobierna Cristo y su soberanía es sobre todos nosotros. Aleluya. Voy a invitar a Moisés que me acompañe. Vamos a entonar esta alabanza y le vamos a pedir al Señor que Él tome el trono de nuestro corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Y al estar aquí, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Y le voy a invitar que mientras entonemos esta alabanza, le voy a invitar a que vengamos a la presencia del Señor y le digamos realmente, Señor, tú eres el Rey soberano, tú eres el que gobiernas, pero ahora te pedimos que nos permitas a nosotros ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestro culto racional. Aleluya. Si se lo saben, alguien ya lo encontró, están los escenarios. Yo no me sé todos los números de los cantos, pero si alguien lo tiene y lo puede participar para que es en las carpetas especiales, gloria a Dios. Si alguien lo tiene, podemos cantarlo para la honra de Dios. Dice, Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego
3:32. 3:82. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. ¿Quiere venir a su presencia? Ven y toma